Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión me gustaría hablarles sobre una de las últimas entradas del blog de Lilith de Original Lie a propósito de las Amazonas que sabemos al respecto. Esta entrada, este título, figura en el diario de Nod, que verán también en la página, con una versión más extendida sobre el tema. A modo de introducción, sobre las creencias más comunes, sobre la mitología más conocida o más difundida sobre el tema de las Amazonas. A propósito de las Amazonas, ¿qué sabemos al respecto? Haré una pequeña introducción que figura también en el diario de Nod y luego seleccionaré algunas secciones de esta entrada del diario. Varias representaciones en esculturas y grabados demuestran que es algo más que un mito. Como otros hechos de la historia en donde las mujeres fueron borradas, este puede ser uno de ellos. Si otros mitos fueron tomados como historia, ¿por qué este no puede serlo? ¿Acaso la escritura subjetiva, modificada a criterio por los intereses de la época y de quien la escribe, tiene la autenticidad suficiente para transformarse en un hecho histórico? No lo creo. Amazonas, mujeres guerreras. La historia se limitó a contarnos solo lo que creían conveniente, según los intereses de la época y de los poderes mayoritarios, y a ocultarnos todo aquello que consideraban inconveniente para esos intereses. Empecemos hablando un poco sobre el mito de las Amazonas. En la mitología, las Amazonas eran hijas de Ares, dios de la guerra, y eran miembros de una sociedad exclusivamente femenina, en donde los hombres eran bienvenidos solo con fines de reproducción, y todos los bebés varones eran asesinados. Se pensaba que habitaban en el límite de lo que los griegos consideraban su mundo civilizado, y eran frecuentemente asociadas con el área alrededor de la costa sur del Mar Negro, particularmente con la ciudad-estado de Temiscira. Otra de sus conexiones era con la península de Anatolia, específicamente Éfeso, en donde se cree que las Amazonas hicieron un sacrificio a la diosa de la casa Artemisa en su templo, y que además realizaron danzas de guerra, estableciendo una ceremonia que se repitió anualmente a partir de entonces. Ciertamente, la fundación de muchos asentamientos en Asia Menor se atribuyó a las Amazonas, notablemente los de Éfeso, Cime, Sinope, Priene, Mirina, Esmirna y Mitilene en Lesbos. En el ámbito de la leyenda, sin ninguna evidencia histórica que lo apoye, se dice que las Amazonas quemaban su seno derecho para poder usar mejor el arco y arrojar la lanza. En efecto, el término amazón se entendía como sin pecho o no amamantado. Otro origen alternativo del nombre es aquel que proviene de la palabra persa que designa simplemente guerrera. Una interpretación final del asunto es la que afirma que el nombre deriva del armenio, que significa diosa de la luna, y se refiere a las sacerdotisas de la luna en la costa sur del Mar Negro, que en ocasiones portaban armas. Curiosamente, las Amazonas no son representadas en el arte griego sin un pecho. La historiadora Adrienne Mayer sugiere que la confusión literaria, por lo tanto, viene de similitudes entre las palabras mason y la palabra griega mastos. En el arte, las Amazonas son a menudo retratadas usando una armadura hoplita y frecuentemente cabalgan un caballo. Las armas más comunes son el arco y la lanza, pero también se muestran amazonas que llevan hachas. No solo se las consideraba guerreras capaces, sino también expertas en emboscadas y cargas de caballería. Antes de seguir, me gustaría aclararles que pueden ver más información en el diario de Nod o en alguna de las entradas del blog de Lilith de Original Lie, junto con otros temas que también están incluidos en el diario de Nod. Pasamos ahora a historia y hallazgos. En 1997, la arqueóloga Janine
Davis Kimball, publicó un artículo en el que analizaba unas sepulturas halladas cerca de la frontera entre Rusia y Kazajistán, donde se habían encontrado esqueletos de mujeres enterradas con armas. Los huesos de las piernas arqueadas de una niña de 13 o 14 años atestiguan una vida a caballo, y una punta de flecha doblada en la cavidad del cuerpo de otra mujer sugirió que había muerto en la batalla. Posteriormente, Davis Kimball analizó otras antiguas excavaciones y descubrió, gracias a pruebas de ADN, que había mujeres que habían sido erróneamente identificadas como hombres debido a las armas encontradas en los esqueletos. En diciembre de 2019, un grupo dirigido por el arqueólogo Valery Yuliaev anunció el hallazgo de 4 mujeres guerreras en el sureste de Rusia. La investigación arrojó que las mujeres fueron escitas, un pueblo nómada que existió durante 1000 años coincidiendo con la época arcaica griega en torno a los siglos IX y VIII antes de la era común, que vivían en pequeñas comunidades. Explica Adrienne Mayer, investigadora de la Universidad de Stanford y autora de Amazonas, Guerreras del Mundo Antiguo. Los caballos eran básicos para los escitas y sus costumbres nómadas, y gracias a ellos pudieron alcanzar puntos tan distantes como el Mar Negro o la actual Mongolia. Las mujeres, 4, halladas en el este de Rusia, fueron enterradas hace 2500 años en una necrópolis estudiada desde 2010. En ella se encontraron más de 30 puntas de flecha de hierro, un anzuelo también de hierro en forma de pájaro, fragmentos de arnés de caballo, cuchillos y varios huesos de animales. La más joven de ellas tenía entre 12 y 13 años cuando murió. Otras 2 tenían entre 20 y 35 años, y una de ellas estaba enterrada en posición de jinete. La mayor, de entre 40 y 45 años, estaba enterrada con una corona de oro de gran pureza. Más de un tercio de las mujeres escitas que se han encontrado fueron enterradas con armas y muchas tenían heridas de guerra, igual que los hombres. Una tumba escita, en particular, que data del siglo IV antes de la era común y que está localizada cerca de la antigua Tiras en el río Dniester, en la costa norte del Mar Negro, contenía un esqueleto femenino con una herida en el cráneo probablemente causada por un hacha de batalla. También tenía una punta de flecha de bronce firmemente clavada en una rodilla. La fallecida había sido rodeada por 2 lanzas de hierro, 20 flechas con puntas de bronce y un cuchillo de bronce, así como de piezas de una armadura corporal. Lejos de ser las únicas, el análisis esquelético y el estudio de los objetos que los acompañan revelan que de más de 1000 de las tumbas de nómadas esteparios, repartidas en territorios desde Turquía hasta Rusia, el 37% de ellas eran de mujeres guerreras, muchas de las cuales habían sobrevivido o sucumbido por heridas típicas de un combate violento 1 a 1. La mayoría de las tumbas datan de los siglos V y IV antes de la era común, y las mujeres son, como las amazonas de la mitología griega, siempre jóvenes, entre 16 y 30 años. Y para finalizar, les recomiendo que si pueden darse una vuelta por el diario de Nod, verán este tema más desarrollado, específicamente sobre las amazonas escitas, gladiatrix, las gladiadoras de la antigua Roma, poco conocida o prácticamente desconocidas, y también las amazonas de África, específicamente de la zona de Dahomey. Muchas gracias por escuchar, buenos días, buenas tardes o buenas noches.